nuevamente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Iglesia Renacimiento Cristiano Pentecostés, le damos la bienvenida en esta tarde, bueno, todavía mañana. Gloria a Jesús. Lo voy a invitar, gloria a Dios, a abrir la palabra del Señor, así como estamos sobre nuestros pies. En Juan, el libro de Juan, capítulo 9, gloria a Dios, verso 31 solamente. Juan 9, 31. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en esta mañana, Dios de la gloria. Bendito Rey, se ha llegado el momento, Dios mío, de exponer tu palabra, Dios mío. Yo ruego, Padre Santo, dirección, Padre amado, Dios mío, sabiduría, Dios de la gloria, que la unción y el poder del Espíritu Santo, Dios mío, Padre Santo, sea derramado en esta hora, bendito Dios. Padre, que tú puedas ministrar las vidas, Señor, prepara la mente, el corazón, Señor, aleluya, y glorifícate, Dios mío, de una manera poderosa, Padre. Que Dios de la gloria, Señor, tú puedas abrir los ojos espirituales, Padre amado, el entendimiento, Dios mío, el entendimiento sea iluminado, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, bendito Rey de gloria, Padre. Oh, Dios mío, tu palabra, tu voluntad, Dios mío, para nuestras vidas en esta hora, Dios mío. Ministra, ministra, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre de la gloria, yo me pongo en tus manos rogándote, Señor, trae dirección a mi vida. Trae guianza, bendito Dios, aleluya. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y dame sabiduría. Y dame guianza, Espíritu de Dios, a través de la palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios mío, Padre. Yo me pongo en tus manos rogándote, Dios mío, haz como tú quieras. Quita toda palabra de hombre, Señor, y glorifícate tú, Dios mío. Padre Santo, ministra tú, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, Dios mío. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres digno, Señor, tú eres merecedor, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Dios mío, estamos en tus manos, Padre. Obra como tú quieras hacerlo, Padre. Obra como tú quieras hacerlo en esta hora, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Te doy gracias, Dios mío, te doy gracias, te doy toda honra y toda gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, gracias. Gracias, bendito Rey, aleluya. Puede tomar su lugar. Bendito eres, Padre de la gloria, Jesús, aleluya. Te adoro, Padre amado, santo. Gloria a Dios. En este párrafo de la palabra, en este versículo que yo he leído, estaba meditando un poquito en la palabra. En aquel tiempo, un hombre que había sido ciego de nacimiento, Jesús hace una obra milagrosa en él y abre sus ojos y aquel ciego recobra la vista. Entonces van los religiosos de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, van e interrogan a aquel ciego que había sido sanado. Y le empiezan a preguntar, a cuestionar que quién había hecho este milagro en él, que quién le había abierto los ojos. Este habla de Jesús, de que él no sabe ni siquiera quién es, no sé quién sea, no sé de dónde venga, lo estoy hablando en mis palabras, no sé quién sea, no sé de dónde venga, pero ha abierto mis ojos, ahora puedo ver, nací ciego, pero ahora puedo ver. Y habla una palabra en el verso 31 que a mí me gustó mucho y quiero hablarle de el título de este mensaje, quiero hablarle de esta palabra. ¿A quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Es el título de esta palabra, de este mensaje. ¿A quién oye Dios? En el versículo 31, bueno, voy a comenzar en el 30, cuando cuestionan a aquel hombre, dice, respondió el hombre y les dijo, pues,
esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, hablando de Jesús. Estaban cuestionándolo, ellos no conocían a Jesús, no sabían quién era, no sabían de dónde era, no sabían de dónde venía. Pero este hombre que había recibido la vista le dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis quién sea, pero a mí me abrió los ojos. Y en el verso 31 habla una palabra que me dejó pensando mucho, y meditando en la palabra y meditando en este versículo. Ellos, que eran los judíos, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, conocían la ley a la perfección. Y este hombre que era ciego de nacimiento les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, ellos estaban seguros del conocimiento que ellos tenían, y este ciego que había recobrado la vista, al que Jesús había sanado, les dice, nosotros sabemos, ustedes los religiosos, ustedes los líderes, ustedes los judíos, ustedes saben que Dios no oye a los pecadores. Por eso le puse por tema a este mensaje, ¿a quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Aleluya, gracias. Cuando hablamos de que Dios no oye a los pecadores, a veces cuando nosotros compartimos esa palabra, gloria a Jesús, cuando nosotros empezamos a decirle a alguien que empieza a decir, no, es que yo oro todos los días, es que yo le pido a Dios que me cuide a donde voy a mi trabajo, es que yo donde quiera que yo ando yo oro, pero son pecadores, no arrepentidos, no lavados con la sangre de Cristo, aleluya, que no han reconocido al Señor y Salvador de sus vidas, que no tienen un arrepentimiento, pero dicen ellos que ellos todos los días le piden a Dios, que ellos todos los días leen la Biblia, que ellos todos los días se ponen en las manos del Señor para emprender su trabajo, a la salida del trabajo también vuelven a orar. Entonces dice la palabra bien claramente, Dios no oye a los pecadores, dice aquí la palabra. Dios no oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Cómo es entonces posible que mucha gente en el tiempo de hoy, oiga, usted ve por internet, por esa página de Facebook, se presenta una necesidad ahí y la gente empieza a decir, estoy orando por ti, le estoy pidiendo a Dios esto, le estoy pidiendo a la Virgen esto, y le estoy pidiendo a San Tadeo y a todos los santos se encomiendan y a todos los santos le piden, pero también incluyen ahí a Dios y dicen, le estoy pidiendo a Dios por ti, y escriben una oración, pero no se han arrepentido, siguen siendo las mismas personas pecadoras, siguen siendo aquellos pecadores que no se han arrepentido del estilo de vida que ellos llevan, y ellos están en su mente, realmente están creyendo que Dios los escucha, pero la palabra es bien clara, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice la palabra, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Aquí vemos un contraste en este versículo. Aquí vemos que la palabra nos habla claramente que Dios no escucha al pecador, pero Dios escucha a las personas que son temerosas y que hacen la voluntad de Dios. Entonces el primer punto, ¿a quién oye Dios? Al que es temeroso y hace su voluntad. A este es al que Dios escucha. Al que vive una vida llena de temor de Dios, que vive una vida con temor de ofenderlo, que vive una vida con temor de pecar delante del Señor, que vive una vida tratando de agradarle al Señor y hace la voluntad de Dios. A ese Dios escucha. A ese Dios escucha. Al que hace la voluntad, a ese oye, dice la palabra. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Así habla la palabra. Entonces, nosotros como iglesia, porque les voy a decir algo, no nada más allá afuera, ahí la gente está diciendo, yo oro, yo le pido a Dios, yo creo en Dios, yo me pongo en las manos de Dios, pero no se han convertido ni se han arrepentido. Pero también dentro de la iglesia, que muchos se llaman creyentes y que no viven una vida agradable al Señor, y que están viviendo en pecado de alguna manera, porque dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Amén. Entonces gracias, también gente que se dice creyente
que también oran, que no oran regularmente, que no oran constantemente, pero que de vez en cuando se acuerdan de Dios, piensan que Dios los está oyendo. Eso no es así, eso es contradecir la palabra. La palabra habla bien claro. Si alguno es temeroso de Dios, alguien con temor de Dios va a tener una vida constante, espiritualmente hablando. Va a ser constante en su relación con Dios, va a ser constante en su lectura bíblica, va a ser constante en su caminar con el Señor. Entonces, a ese Dios oye. Dios no puede oír una persona que habla con Él de vez en cuando, o una persona que solamente tiene comunión con Dios cuando hay una necesidad, o cuando Él necesita algo, recibir algo de parte de Dios. Entonces, al que es temeroso y hace su voluntad, a este Dios oye. Ese es el primer punto, al temeroso y que hace su voluntad. A ese Dios oye, pero lo voy a llevar a otro punto. En 1 de Juan 3:22 lo voy a llevar ahí. ¿A quién oye Dios? Okay. 1 de Juan 3:22. ¿A quién oye Dios? Gloria a Jesús. ¿A quién oye Dios? Al que obedece su palabra y le agrada. Gloria a Jesús. Dice así en el verso 22 del capítulo 3 de 1 Juan. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Mire lo que habla en la siguiente parte. Porque guardamos sus mandamientos. Esa es una de los requisitos para que Dios oiga la oración del creyente. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener de parte de Dios cualquier cosa que nosotros le pidamos? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros recibir de Dios contestación a nuestra oración, a nuestro clamor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué Dios nos puede oír? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias, Dios. Cuando nosotros como creyentes queremos que Dios escuche nuestro ruego, queremos que Dios escuche nuestra oración y queremos que Dios escuche nuestro clamor delante de Él, tenemos que analizar nuestra vida. ¿Estoy guardando sus mandamientos? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios quiere que yo haga? A los mandatos que Él ha dado en su palabra para mi vida. Porque la palabra es para cada vida. La palabra tiene mandamientos para cada vida, para cada creyente. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, Él nos oye. Amén. ¿A quién Dios oye? Al que obedece su palabra y le agrada con las cosas que hace. Porque dice aquí al final del versículo, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces la pregunta sería, lo que yo estoy haciendo, mis acciones, mis actitudes, mi estilo de vida, ¿está siendo agradable delante de Dios? Realmente nos hemos preguntado, nos hemos preocupado si realmente lo que yo estoy haciendo, mis actitudes y todo lo que yo hago, es agradable delante de Dios. Estamos agradando a Dios con las cosas que estamos haciendo. Gloria a Jesús. Entonces aquí también hay otro punto que se ha malinterpretado. La gente viviendo un estilo de vida a su manera, no como la palabra lo declara, sino viviendo como decíamos hace un momento, como en el tiempo de los jueces, que a veces creemos que Dios no nos está viendo y creemos que Dios no nos está escuchando y hacemos como a nosotros bien nos parece, y viviendo ese estilo de vida le pedimos al Señor y le pedimos cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene la obligación de que la palabra tiene que ser respondida, porque la palabra es viva y eficaz y es verdadera, y la palabra dice que cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él. Pero lee nada más la primera parte del versículo, pero la segunda la dejan a un lado. Entonces yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiera, porque Dios tiene la obligación de dármelo, porque está escrito en su palabra. Pero queda la segunda parte. Queda la segunda parte del versículo. Hay mucha gente en este tiempo, como decía un momento, viviendo de una manera desordenada, de una manera no agradable delante del Señor, viviendo como bien le parece, pero le está pidiendo a Dios las cosas que esa persona quiere recibir
solamente porque ella piensa que Dios tiene la obligación de responder y de darle lo que ella le pida. Hablando de ella, estoy hablando de la persona. De lo que la persona le pida al Señor, porque Dios tiene la obligación de responder a su palabra. Pero no hemos visto la segunda parte. Dios nos la va a dar, Dios nos va a dar a nosotros lo que nosotros le pidamos. Cuando guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros vemos en Santiago capítulo 4 verso 3, dice la palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces nosotros le pedimos tanta necedad a Dios que no necesitamos o que no son necesarias. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Entonces nosotros nos hemos encargado de hacer de la oración realmente un capricho. Mucha iglesia está haciendo de la oración y del clamor delante de Dios un capricho, porque le están pidiendo cosas al Señor, como dice aquí en la palabra. Pides y no recibes. No lo recibes porque estás pidiendo mal. Estás pidiendo solamente para gastar en vuestros deleites. Estás viendo solamente la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida, pero no estás realmente pidiendo lo necesario espiritualmente hablando para poder llegar hasta el final, para poder alcanzar esa promesa de la vida eterna. Estamos pidiendo para seguir viviendo en este mundo lleno de pecado y lleno de vanidad y de corrupción. No estamos pidiendo para lo espiritual, sino estamos pidiendo para la carne, para deleitar la carne, para deleitar los ojos, para deleitar nuestra vida terrenal, pero nunca o pocas veces nos acordamos realmente de pedir por nuestra vida espiritual, para que el Señor haga una obra espiritual en nuestra vida. Por eso es que muchas veces Dios no escucha la oración que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que estamos pidiendo para la carne y no para el espíritu. Cristo. ¿A quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Al que le obedece y le agrada. Y le agrada cuando hacemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces Dios nos oye. Gloria a Jesús. Ahora lo voy a llevar a otro punto. Segunda de Crónicas, vamos a ir ahí. Es una lectura muy conocida. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ir ahí, capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Verso 14. ¿A quién Dios oye? ¿O a quién oye Dios? Aquel que se humilla. Primer punto, aquel que se humilla. En este solo versículo, el versículo 14, se lo voy a leer. Versículo 14. Dice de esta manera: si se humillare mi pueblo. Escuche bien este versículo y capte lo que Dios está hablándole aquí al pueblo de Dios en aquel tiempo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Mire, aquí en este solo versículo hay 4 puntos bien importantes que nosotros como pueblo de Dios tenemos que llevarlo a práctica. Tenemos que llevarlo a práctica si es que en algo estamos fallándole al Señor de lo que nos está hablando esta palabra. En este solo versículo hay 4 requisitos para que Dios escuche nuestra oración. ¿A quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Primer punto, al que se humilla. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo. Ese es uno de los requisitos que Dios pide. ¿Sabe qué? Hay una situación dentro del pueblo de Dios cuando nos acercamos a Dios, que a veces nos acercamos con soberbia delante de Dios, que a veces nos acercamos a Dios exigiéndole como si tuviéramos algún derecho de exigir. A veces nos acercamos a Dios con una actitud arrogante delante del Señor, como diciéndole al Señor: tú tienes la obligación de contestar mi oración porque soy tu hijo. No, tiene que haber humildad, tiene que haber humillación delante del Señor. Tenemos que ir con una actitud humilde delante de Dios. Yo sé que a lo mejor usted va a decir: bueno, ese mensaje o esa enseñanza es para gente que va comenzando.
Pero créame que hay creyentes con tantos y tantos años acumulados de ser creyentes que se les ha olvidado el principio, los principios bíblicos para acercarnos delante del Señor. Y una de las cosas que también el Señor pide en su palabra, porque no es que yo me lo inventé, la palabra lo habla bien claro, humillarse delante de Dios. Queremos que Dios nos oiga, tenemos que humillarnos delante del Señor cuando vayamos en oración delante de Él. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, no es el de allá afuera, no es el incrédulo, dice el sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo. Está hablando de su pueblo, sus hijos, la iglesia. En este tiempo la iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado. Otro de los requisitos, y orar, hablar con Dios, no llegar, como dije hace un momento, con necedades, con caprichos, con tanta cosa que ahorita se están moviendo en el ambiente de lo que es la iglesia. A veces le pedimos para nuestros propios deseos mundanos. No, orar, buscar a Dios en oración, hablar con Él, tener una comunión con Él, tener una relación con Él. De eso se trata orar, no se trata de ir delante de alguien como para pedirle solamente, pedirle, no. Se trata de ir humillado delante de Él, reconociendo la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida. Orar, darle adoración, darle exaltación en ese momento en que nosotros podemos acercarnos delante de Él. Gloria a Jesús. Y otro de los puntos dice que ahí, y buscar en mi rostro. Sabe que mucha gente se acerca delante de Dios solamente para ver qué yo puedo recibir. Y no estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué beneficio yo puedo sacar de Dios al acercarme a Él, a orar, al acercarme a Él, a buscar su rostro? Buscar su rostro significa ir delante de Él y reconocer que Él es Dios y que reconocer que Él es el único digno de ser adorado, de ser exaltado, buscar su rostro, tratar de tener esa comunión íntima con Él. No es para ver qué yo puedo obtener de Dios, sino porque yo quiero darle lo que yo tengo para Él. Que rendir mi corazón delante de Él, derramar mi alma delante de Él, ir buscando su rostro. Buscando su rostro. No quiero buscar sus manos para ver qué Dios me puede dar. Quiero buscar su rostro para darle lo que yo tengo en mi corazón para Él. Aleluya. Derramarme delante de Él. Pero el pueblo en aquel tiempo estaba tan lleno de soberbia y tan lleno de pecado, de inmoralidad y de tanta cosa que lo había separado de Dios. Y Dios les está diciendo, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, o sea, que reconocieran que ellos necesitaban a Dios. Dios no necesita de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. Amén. Necesitamos mantener viva esa comunión, esa relación con el Señor. Nosotros como pueblo somos los que necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Y cuando está hablando de sanar nuestra tierra, hablando espiritualmente, tal vez en aquel tiempo el pueblo de Dios necesitaba una sanidad en la tierra porque había mucha corrupción, hablando de la nación en la que ellos estaban. Pero ahorita en este tiempo de sanar la tierra, está hablando de mi tierra. Yo como iglesia, mi vida espiritual, mi tierra donde la palabra se siembra, donde la presencia de Dios hace dar frutos y germinar la semilla que ha sido plantada en mí. Entonces, dice la palabra, dice, y oraren y buscaren mi rostro. Pero hay otra de las cosas que también Dios está pidiendo, y se volvieren de sus malos caminos. Que haya un arrepentimiento, que la persona se dé cuenta que realmente está caminando mal delante del Señor, está llevando una vida torcida, llena de pecado, llena de rebeldía, como estaba en aquel tiempo que el pueblo de Dios. Y dice, y se volvieren de sus malos caminos, se volvieren, que haya un arrepentimiento, arrepentimiento, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Amén. Glorioso. Solamente de esa manera podemos decir, Dios escucha mi oración. Yo no me puedo acercar a Dios cuando yo sienta, cuando yo tenga ganas. Yo no me puedo acercar a Dios cuando tenga una necesidad. O yo no me puedo acercar a Dios cuando, pues cuando realmente mi carne sienta que tiene ganas de orar. La carne no va a sentir deseos de orar. La carne no va a sentir deseos de buscar a Dios. La carne no va a sentir deseos de apartarse del pecado. La carne quiere que le des todos los deleites. La carne quiere que le des todo lo que el mundo te está ofreciendo. Eso es lo que la carne va a anhelar. La carne nunca va a anhelar lo espiritual. Dice la palabra que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y dice que estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres. La carne te estira para un lado, pero el espíritu te está dando vida espiritual. Entonces, ¿a quién vamos a darle nosotros más cabida? ¿O a quién vamos a alimentar? ¿A quién vamos a mantener vivo? ¿O mantenemos viva la carne o mantenemos vivo el espíritu? Pero no podemos mantener vivos a los dos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Solamente de esta forma, dice la palabra, Él va a oír desde los cielos y Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Él va a sanar nuestra tierra. ¿A quién oye Dios? Al que se humilla. Gloria a Jesús. Al que se humilla, al que ora, al que busca su rostro, al que se vuelve de sus malos caminos. Y entonces Dios oirá desde los cielos. Y Él va a hacer la obra en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dispongamos. Maravilloso. Gloria a Jesús. En Éxodo 17:11, lo voy a llevar allá. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener, gloria a Jesús, en nuestra vida, para que podamos decir que Dios oye nuestra oración. O podemos decir, ¿a quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Lo voy a llevar a Éxodo 17, verso 11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahí en este párrafo de la palabra, en este capítulo, se está librando una batalla entre el pueblo de Dios y el enemigo. Y mientras Moisés levantaba sus manos, dice la palabra que el pueblo de Dios iba ganando aquella batalla, prevalecía, iba ganando aquella batalla. Pero cuando Moisés bajaba su mano, entonces el enemigo Amalec venía ganando la batalla. Entonces, una de las cosas que también yo puedo ver aquí, cuando la persona, bueno, este punto es dependencia. Cuando nosotros como personas espirituales tenemos dependencia de Dios, Dios oye nuestra oración. Amén. Pero tiene que haber, o sea, que yo diga, no, es que porque yo sé hacer el trabajo, es que porque yo esto, es que porque yo no sé nada, yo no sé hacer nada, yo no puedo hablar nada. Cuando yo tenga el conocimiento de que yo dependo solamente de Dios, que yo tenga esa dependencia de Dios, entonces Dios va a oír mi oración. Cuando yo le diga, Señor, es que yo dependo de ti, dice la palabra, que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y que si la vid, los pámpanos son separados de la vid, estos mueren. Amén. Se mueren, Glorioso separados de Dios, no podemos hacer nada. Entonces lo que yo puedo ver aquí en Moisés es una dependencia de Dios. Él tenía que mantener sus manos en alto, reconociendo que el poder venía de Dios, reconociendo que él necesitaba a Dios, reconociendo que si él bajaba las manos y decía pues que el pueblo pelee por su propia fuerza, porque es el pueblo, ellos son suficientes, traen armas, están armados, están al frente de la batalla, pues que peleen con su fuerza. Él reconocía que tenía que tener dependencia de Dios y que la victoria dependía de Dios, no dependía de la fuerza del ejército, no dependía de su conocimiento, no dependía de su destreza, dependía de Dios solamente y por eso él mantenía sus manos en alto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener dependencia de Dios, tenemos que tener un conocimiento o reconocer que nuestra vida espiritual solamente depende de Dios. Es la única manera. Cuando tú tienes una dependencia de Dios y te humillas y haces su voluntad y eres obediente y todos los requisitos que yo lo mostré ahorita, Poderoso. ser temeroso, Gracias, Señor. hacer su voluntad, obedecer su palabra, guardar sus mandamientos, gloria a Jesús.
Gloria, humillarse, orar, buscar su rostro, volvernos de los malos caminos. Gloria a Jesús. Y dependencia de Dios. Entonces Dios va a complacerse con nuestra vida espiritual y Él va a oír nuestro clamor, nuestra oración delante de Él. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener dependencia de Dios. Reconocer que en todas nuestras áreas, en todas nuestras situaciones, en todo nuestro caminar con Dios, necesitamos depender de Dios. Gracias, Dios. Mientras Amén. nosotros como pueblo de Dios dependamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, la obra de Dios no se va a llevar a cabo en nuestra vida. Dios no va a escuchar nuestra oración, Dios no va a escuchar nuestro ruego. Tenemos que tener dependencia de Dios también para que nosotros podamos ir delante del Señor y decirle: Señor, tú conoces mis necesidades, tú sabes lo que yo estoy pasando, tú sabes lo que yo necesito en mi vida espiritual. Señor, yo no lo puedo lograr en mi fuerza, dependo de ti solamente. Tengo que tener dependencia de Dios. Y si no hemos logrado esta área, tenemos que empezar a enseñarnos a confiar en Dios y a depender más de Él, a depender más de su gracia, de su misericordia, y decirle: Señor, es que yo no puedo hacer nada. Yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo seguir adelante, no sé cómo sacar esto adelante, pero dependo de ti, Señor. Yo dependo solamente de ti. Entonces, Dios escucha. ¿A quién Dios oye? A quien depende de Él. Amén. Amén. Tiene que haber una dependencia de Dios para que Dios sea glorificado a través de nuestro clamor y a través de nuestra oración. Y si aún así, escúchame, voy a decir algo, si aún así, a veces no podemos ver la respuesta de Dios en nuestra oración, en nuestro clamor, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Poderoso. El Señor sabe lo que nos conviene. El Señor sabe por qué no lo da o por qué no nos lo da. El Señor sabe por qué permite que lleguen las cosas y por qué no permite que lleguen las cosas. Entonces nosotros solamente tenemos que creer que Dios es suficiente para hacer su voluntad y para hacer como mejor a Él le parezca, porque Él es Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios. Entonces, ¿a quién oye Dios? ¿A quién oye Dios? Dios no escucha a cualquier clase de persona. Lo siento mucho, pero en Juan, mucha gente está confundida en este aspecto. Mucha gente está pensando que Dios escucha a todo el mundo. La gente está pensando que Dios es un Dios tan lleno de amor y tan lleno de misericordia que Él escucha a todo el mundo. Porque todos somos hijos de Dios. Lo siento mucho, pero la palabra habla bien claro. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores más. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. A este oye. Dios oye al que es temeroso y hace su voluntad. Al que se humilla, al que obedece su palabra, al que ora, oh gloria a Jesús, al que busca su rostro, al que se aparta de sus malos caminos y al que depende de Él, a este Dios oye. Dios no oye cualquier clase de persona. Mucha gente está proclamando allá afuera en el mundo. Es que, ya lo dije muchas veces y se oye muy repetitivo, pero gente que está en borrachera, gente que está en adulterio, gente que está en drogas, gente que está en vicios, en cualquier tipo de vicios y en cualquier tipo de pecado, de inmoralidad, está diciendo que Dios lo oye. Dios no oye al pecador, dice la palabra. La palabra es bien clara y bien precisa. Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios, que tenga temor de Dios en su vida, en la manera que se conduce, entonces, y hace su voluntad, a este oye. ¿A quién oye Dios? Hoy le he presentado requisitos de a quién oye Dios. Yo nada más lo voy a invitar a ponerse de pie en este momento. Era algo corto lo que yo traía, pero quiero llevarlo a reflexionar en los requisitos que yo le he presentado en este día. Y puede haber muchos más requisitos, Amén. pero le estoy presentando estos requisitos. Y meditar en ellos y preguntarme, ¿estoy yo llevando estos requisitos a cabo? ¿Estoy cumpliendo yo con lo que Dios pide en su palabra para que Él escuche mi ruego y mi oración? ¿Realmente yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva? Para que Él escuche mi oración, mi ruego, mi petición delante del Señor. Entonces,
Esto era lo que yo quería compartirles con ustedes y no nada más para reflexionar realmente de qué manera estamos conduciendo nuestra vida espiritual y cómo tenemos que seguir adelante, cómo tenemos que continuar adelante con nuestra vida, qué principios tenemos que aplicar en nuestra vida para que Dios escuche. Dios no me va a dar lo que yo quiero solamente porque yo soy su hija. Tiene que haber requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que Dios escuche nuestra oración. Gloria a Jesús. Así pues, como estamos de pie, el altar está abierto. Si hay alguna necesidad, si hay necesidad de oración, si Dios ministró su vida, el altar está abierto. Vamos a orar para que, pues para darle gracias a Dios por su palabra y para pedirle que Dios nos ayude para realmente entrar en su voluntad y obedecer su palabra. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora. Te glorificamos, Dios mío, te damos toda alabanza y toda adoración porque tú eres digno, Dios mío. Padre, la palabra ha sido expuesta, Señor, aleluya. Padre, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Padre, Dios de la gloria, tú conoces, Señor, los corazones, las vidas, Dios mío, Señor, la necesidad, Señor, que hay en cada uno de ellos, Dios mío. Yo ruego, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo ministre, Padre Santo, Dios mío. Si en algo hemos fallado, Señor, si en algo estamos siendo soberbios, Padre, si en algo, Dios mío, te hemos ofendido, perdona, Señor, perdona, Dios mío. Límpianos y ayúdanos, Señor, aleluya, Padre, para continuar adelante, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a cumplir esos requisitos, Dios mío, que tú hablas en tu palabra para que tu oído se incline a nuestro clamor, Señor, y sean respondidas nuestras necesidades, Señor, nuestras oraciones, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Padre, y porque tu misericordia ha sido grande. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. Sigue capacitando, Dios mío, a tu pueblo. Sigue, Dios mío, instruyendo nuestras vidas, Señor. Sigue hablando a través de tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo, síguete moviendo y sigue ministrando como solamente tú puedes hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios mío, Padre. Todo esto te lo ruego, Dios mío, dándote honra, gloria y alabanza, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias, gracias, Señor, aleluya. Poderoso.